Tu salud depende de tus chakras. Y no solamente tu salud física, sino tu salud mental, emocional y tu despertar espiritual. Se habla mucho de los chakras, pero poco se profundiza sobre cómo puede despertar tu energía vital, cuáles son verdaderamente los 7 chakras y sus orígenes y cómo influencian tu vida. Así que hoy nos vamos a meter de lleno en los orígenes de los chakras, en cómo te pueden ayudar en tu vida y cuántos son realmente los cuerpos sutiles, porque hay mucha confusión en eso. Así que deja cualquier tipo de distracción porque te prometo que va a ser de lo más profundo que vas a escuchar sobre los chakras en todas las redes sociales y en Occidente. Así que venga, vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Todos los lunes a las 8 de la mañana, hora española, emitimos en vivo en el Facebook de Javier Ma y también en el Reiki en tu vida Javier Ma. Y a las 8 de la tarde, hora española, lo subimos como estreno a YouTube. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre los 7 chakras, sobre la influencia que tienen en tu vida y es algo determinante. Es decir, ya sabemos que el cuerpo energético, bueno, la física cuántica, la física moderna ya ha demostrado que todo es energía y que la energía tiene una afectación directa con la materia. Bueno, pues los chakras es energía y están en nuestro cuerpo humano y tiene una afectación directa en nuestra materia, en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Eso ya es indudable. Entonces, hay poco conocimiento, se habla mucho de los chakras, pero hay poco conocimiento en Occidente de los chakras. Entonces, nos vamos a centrar, bueno, primero de todo, conforme vayas entrando, tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, dime tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame ahí, soy Reiki en tu vida, ¿sí? Si todavía no te estás formando conmigo, empezamos ahora el 1 de octubre, maestría Reiki del de cero. Tenemos ya estudiantes de más de 33 países. Ahí en el primer comentario fijado vas a poder pedir información si quieres formarte en Reiki de manera profunda conmigo. Bueno, veo que vais entrando. Buenas, Marisa Llano, soy Reiki en tu vida. El Vilgaray, soy Reiki en tu vida, el de Perú. María José, se escucha bien, gracias por confirmar. Jordi, soy Reiki en tu vida. Yolanda Olet, soy Reiki en tu vida. Muy bien. Bueno, pues como os digo, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona mucho y que es un tema, de hecho, dentro del Reiki tradicional. Yo en la formación de Reiki en tu vida os hablo de los chakras, en mis volúmenes os hablo mucho de los chakras en Domina tu energía, pero en el resto de volúmenes también, pero especialmente en Domina tu energía. Pero tenemos que entender que los chakras no es algo de Occidente, ni siquiera es algo del Reiki tradicional japonés, porque yo recuerdo cuando fui a un curso de Reiki hace ya bastantes años, fui a una maestría, creo que era la tercera maestría que tomaba o la cuarta, fui a una maestra y en la maestría me dio un dossier, eran 7 u 8 páginas, muy pequeño, un material de estudio y que únicamente hablaba de los chakras. Y yo ya había estudiado Reiki tradicional japonés, pero aún habiendo estudiado Reiki tradicional japonés, que es el más profundo, el más completo, quise seguir aprendiendo y quise seguir viendo qué se enseñaba por ahí. Entonces, lo que me sorprendió es eso, que me dio un dossier únicamente de chakras, cuando en el Reiki tradicional se habla de todo menos de chakras, ¿sí? Entonces, eso es importante que se tenga. Yo porque te hablo dentro de la formación, te hablo de chakras, pero te dejo claro que no es del Reiki tradicional. En el Reiki tradicional japonés no se hablaba de los chakras, ¿sí? Los chakras es algo de la India, es algo hindú que lo importamos a Occidente. Yo obviamente hoy seguramente se enseñan Reiki en Japón, pues también hablen de los chakras, porque es algo que digamos, se ha llevado a todo el mundo prácticamente. Pero tenemos que entender que los chakras vienen de la India, ¿vale? Entonces vamos a hablar
como quiero profundizar en ello, y si te pongo a hablar únicamente de los 7 chakras, ya nos llevaría un episodio, lo he hecho en tres, vamos a hacer 3 episodios. Vamos a hacer uno este lunes, uno el lunes que viene, la semana que viene, y otro el siguiente lunes. Es decir, vamos a hacer una serie de 3 episodios donde vamos a poder profundizar bien sobre los chakras. ¿Vale? Y sobre todo lo vamos a llevar a cómo nos puede ayudar, cómo te puede ayudar en tu proceso, cómo puede ayudar a mejorar tu vida. Ese es el objetivo. El objetivo del conocimiento es que ese conocimiento lo podamos llevar luego de manera práctica a nuestra vida. ¿Sí? Buenos días, Mónica Leticia, soy Reiki en tu vida, Guadalupe, Juani Gutiérrez, soy Reiki en tu vida, Emma Salgado, feliz día. Muy bien, entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué son los chakras, de los orígenes, vamos a hablar también de cuándo llegó a Occidente, vamos a hablar de los diferentes cuerpos sutiles, porque en eso hay mucha confusión en los cuerpos energéticos. Hay gente que me dice, Javier, he escuchado que hay 8 cuerpos energéticos, 8 cuerpos espirituales, he escuchado que hay 7. Obviamente hay diferentes versiones de algo, luego vamos a ver por qué hay diferentes versiones, pero yo te voy a hablar de la que para mí es la versión más contrastada, ¿sí? Que es una de las versiones más antiguas y más contrastadas sobre los cuerpos sutiles, porque aquí luego, sobre esto del cuerpo energético de la espiritualidad, todo el mundo puede inventar, ¿eh? Aquí es muy fácil inventar. O sea, yo puedo inventar, decir, no, pues hay 10 cuerpos, hay 12, ¿sí? Bueno, como es algo que es muy difícilmente comprobable, ¿verdad? Aquí cualquiera puede inventar. Entonces, hay mucha gente inventando, sobre todo en Occidente, ¿eh? En Occidente tenemos tendencia a inventar mucho. Entonces, eh, tú sabes que yo intento inventar lo mínimo posible y estudiar lo máximo posible. Es decir, ver lo que hay más rigurosidad. Pero esto, dentro de los cuerpos sutiles, obviamente pueden haber diferentes prismas diferentes. Pero también tenéis que tener en cuenta que hay mucha gente inventando. ¿Por qué? Porque es muy fácil inventar. Yo, por ejemplo, uno en matemáticas no puede inventar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 más 2 son 4. Entonces, si ahora uno inventa y dice 2 más 2 son 5, pues nadie le va a escuchar. En cambio, en la espiritualidad, como no es algo tan tangible, tan demostrable, es muy fácil inventar. ¿Me seguís en esto o no? Por eso uno tiene que, yo siempre abogo por, por la instrucción, por formarte, por aprender, por tener tu propio criterio, por leer mucho, por estudiar también mucho de manera profunda. ¿Sí? Bebo un poquito de agua. Porque si no yo vengo aquí, invento y digo, mira, hay 10 cuerpos sutiles. Y sí, pero ¿de dónde lo has sacado esto? Ah, pues no sé de dónde lo he sacado. Me lo he inventado yo. Bueno, o no, me lo ha dicho aquel. Vale, pero aquel quién es. Yo te voy a hablar aquí, no de me he inventado yo, creo yo que hay, que hay X cuerpos, ¿sí? O me ha dicho aquel que hay 5 cuerpos, o me lo ha dicho mi maestro. No, yo te voy a decir de dónde sale eso. Si te sigo, sí, sí, perfecto. Pues venga, vamos para allá. Venga, los chakras, ¿qué son? Son centros energéticos vitales que están principalmente por la columna vertebral. Hablamos, hay más chakras. Chakras significa, la palabra chakra significa rueda o disco. ¿De dónde viene esto? Del sánscrito. Viene de una lengua del norte de la India concretamente, no tanto del norte. El sikhismo, hay otra lengua antigua que sí que viene del norte de la India, pero el sánscrito, el de la India. Y la palabra chakra, la traducción exacta, o literal, o lo más literal posible, sería rueda o disco. Entonces, son centros energéticos vitales, que obviamente hablamos de los 7 principales. Hay quien dice, bueno, pero he escuchado que hay más chakras, sí, pero de los que tenemos más conocimiento son de los 7 principales, ¿vale? Entonces, una vez más, yo no te voy a hablar de aquello que no conozco o de aquello que es especular, sino de aquello que tenemos más conocimiento y está más contrastado. Entonces, son centros energéticos vitales que los situamos a lo largo de la columna vertebral. Hay personas que también me preguntan, aquí voy a ir respondiendo preguntas que me vais haciendo sobre los chakras, porque recordar esto también es importante. Hay personas que preguntáis en un poll, donde a lo mejor en este post, a lo largo del día, o entre el día de hoy, entre el día de mañana, entre el día de pasado, en Facebook, van a haber 300 comentarios.
como entenderán, nosotros nos quedamos a leerlos, pero pueden haber preguntas que no las vamos a responder porque no daríamos abasto, ¿verdad? Las preguntas las respondemos dentro de la formación de Reiki en tu vida. Los alumnos preguntan y les respondemos. Pero como lo leemos todo, si vemos que hay diferentes preguntas que son comunes, yo aprovecho en el momento que es oportuno, pues para responder a esa pregunta, ¿vale? Por lo tanto, eso también tenerlo en cuenta. Nosotros leemos todos los comentarios, pero no podemos estar respondiendo las dudas de todo el mundo porque eso lo hacemos en la área de alumnos de la escuela. Entonces, dicho esto, una de las preguntas que se me hace mucho es, pero entonces me han dicho que los chakras están por la parte de atrás, por la columna vertebral. ¿Cómo puedo dar, si doy Reiki por delante, no estoy trabajando los chakras? Mira, no, los chakras tienen una salida por delante y por detrás, excepto el primero y el séptimo. El primer chakra, el chakra raíz, la energía va hacia abajo. El chakra corona, el séptimo, la energía va hacia arriba. Es decir, pero el resto de chakras, por ejemplo, el primer chakra tiene entrada por la parte delantera del cuerpo, es decir, por la parte donde está la ingle y por la parte de atrás, por la parte donde está el sacro. Y así todos los chakras, por ejemplo, el chakra corazón, el que está en el centro del pecho, tiene entrada por delante y por detrás. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con imposición de manos, independientemente de que lo estemos trabajando con la persona boca arriba o con la persona boca abajo, estamos trabajando los chakras y estamos haciendo imposición de manos en esa zona, ¿sí? Por lo tanto, los chakras, excepto el primero y el séptimo, que tienen una única dirección, los otros chakras están tanto por delante como por detrás. Bueno, entonces, dicho esto, tienen una naturaleza giratoria. ¿Por qué te digo esto que tiene una naturaleza giratoria? Porque el equilibrio o el no equilibrio de los chakras depende de que estén más limpios o menos limpios. Muchas veces he escuchado, me he ido a hacer una limpieza de chakras. Bueno, pues eso, desde un punto de vista gramatical, no sería exactamente así, porque los chakras no se ensucian, ¿sí? Los chakras tienen una naturaleza giratoria. Una naturaleza giratoria que lo que sucede es que si giran muy poquito es cuando decimos que están bloqueados. Si giran muy rápido, podríamos decir que están sobreestimulados. Y si giran a una velocidad normal, están bien equilibrados. Por lo tanto, los chakras no es que se ensucien o se limpien, sino se equilibran o se desequilibran. ¿Qué capacidad tienen los chakras? Los chakras tienen la capacidad de recibir, procesar y transmitir energía. Mirar, el programa de hoy sí que va a ser más teórico. En los siguientes días vamos a hacer también una práctica. Pero es súper importante que no nos instalemos en la ignorancia, porque hay personas que dicen, no, pero vamos a la práctica. Sí, vamos a hacer práctica de los chakras. En mi YouTube hay prácticas de los chakras. Pero yo quiero que tengáis un conocimiento, que no os digan cualquier cosa sobre los chakras y siendo maestros de Reiki se digan auténticas tonterías. Yo he escuchado maestros de Reiki diciendo auténticas tonterías con los chakras. Entonces tenemos que tener un conocimiento y a veces la gente es un poco perezosa para el tema de un poco más teórico, pero hay que estudiar. No podemos estar en la ignorancia y luego hablar desde la ignorancia, ¿no? Si no sucede lo que decimos muchas veces, que la gente inventa y no con una mala intención, sino porque no se ha instruido bien. Entonces, anótame ahí, tanto si estás en el vivo o en la grabación, si tú quieres estar en esa ignorancia, porque te aburre la práctica, o quieres tener un conocimiento, porque te aburre la teoría, o quieres tener un conocimiento teórico también. Fíjate que intento explicarlo de la manera más amena posible y de la manera, de hecho, antes de hacer este podcast, me lo he estado pensando. Porque muchísimas veces la gente en las redes sociales no está preparada para este contenido, porque quiere contenido muy superficial, muy rápido, que no le haga pensar mucho. ¿Vale? Entonces dime si estás dispuesto a no ser vago y a pensar. Anótamelo ahí. Muy bien, entonces los chakras tienen la capacidad de recibir, procesar y transmitir energía. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros chakras constantemente están recibiendo energía. ¿De dónde? Principalmente de ti. Es decir, depende cómo tú estés, vas a estar alimentando los chakras de una manera o de otra.
Y esto que te estoy diciendo ahora tiene mucha profundidad, porque uno piensa que los chakras es algo, ay, tengo el chakra bloqueado, como si fuera responsabilidad de otro. No, no, si el chakra está bloqueado es responsabilidad mía, porque el chakra principalmente está recibiendo la energía de mí, ¿sí? Entonces no es que el chakra se bloquee por arte de magia, sino que el chakra se bloquea porque tú has tenido una serie de hábitos físicos, energéticos, mentales, de procesos de pensamiento, emocionales, que han hecho que ese chakra se bloquee. No porque tu vecino te ha dicho cualquier cosa. Es decir, los chakras principalmente reciben, procesan y transmiten energía. Y principalmente la reciben de ti. Y la empiezan a procesar. Si esa energía la pueden procesar bien, siguen trabajando bien. No hay ningún problema. Ahora, si esa energía que reciben, ahora estamos hablando principalmente de ti, no la pueden procesar bien, ese chakra o se sobreestimula o se bloquea. ¿Sí? Decidme si me seguís. Por lo tanto, tienen la capacidad de recibir, procesar y transmitir. Y luego, obviamente, también transmiten, ¿verdad? Tú eres un ser vivo que a través de tus chakras también transmites. Es decir, tus chakras transmiten energía. Dependiendo de cómo tengan los chakras, tu aura va a tener un color o va a tener otro. Tu campo áurico, tu campo electromagnético, el color que tenga, si tiene un color más vivo, si tiene un color más apagado. No solamente el color, sino la energía que desprendes, ¿verdad? Eso lo hemos experimentado todo. De acercarnos a una persona o hablar con una persona y estamos viendo la energía que desprende esa persona. Mirad, yo sabéis que para la formación maestría Reiki del de cero es necesario hacer una entrevista telefónica. Y la entrevista telefónica, cuando yo hablo con las personas, yo la entrevista, yo no la tengo. Hay personas que se piensan que la entrevista telefónica es de 45 minutos o de una hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a lo que hay por internet, que te dicen, oye, vamos a concertar una entrevista. Y están 45 minutos o una hora, ¿por qué? Porque te tienen que vender un producto. Entonces, como te tienen que vender un producto, cuanto más tiempo estén, más posibilidades de vender el producto. En cambio, la entrevista que yo tengo con la gente no es para venderle el producto. Uno tiene que estar antes de ir a la entrevista, y eso lo decimos muy claro, si no luego no nos gusta. Cuando tú solicitas una entrevista es porque ya sabes el precio y te lo decimos todo, de manera transparente. No es que estamos esperando la entrevista para decirte el precio y estar ahí 45 minutos o una hora para venderte el producto. No, tú ya sabes cuánto vale el producto y tienes que saber si te quieres anotar o no. Y si te quieres anotar, entonces es cuando tienes que tener la entrevista. Pero hay personas que se piensan que la entrevista es de 45 minutos y la entrevista es de 10 minutos o algunas veces de 5. ¿Por qué? Porque la entrevista es para yo sentir la energía de esa persona. Entonces, yo con 2 minutos, incluso a veces con menos, estoy sintiendo la energía de esa persona. Porque la energía se siente. Obviamente, cuanto más has trabajado con la energía, cuanta más gente has conocido, con cuantas más personas has hablado, con cuantas más personas has interactuado. Yo, después de 15 años de dedicarme a esto, yo estoy todo el día interactuando con vosotros en redes sociales. No es que tenga un equipo de gente que me responde y ya está. Me ayudan a responder. Pero más del 80% de los comentarios los estoy viendo yo también. Y estoy leyendo. ¿Por qué? Porque conecto con la energía de la gente. Y entonces yo veo a alguien o hablo a alguien 1 minuto y yo ya sé si esa energía es una energía que nos interesa en nuestra escuela o no. Y obviamente cuando digo una energía es nosotros principalmente en qué queremos. En una persona que, primero, que no sea problemática, segundo, que sea humilde para aprender y tercero, que esté dispuesto a comprometerse. Esa es la energía que yo busco. No es que digamos, no, es que este me cae bien, me cae mal. Esto no va de me cae bien y me cae mal. Sino, ¿es una persona problemática o no? ¿Es una persona que se está quejando constantemente o no? ¿Es una persona que está dispuesta a comprometerse, sí o no? Y es una persona que está lo suficientemente humilde para aprender o se cree que ya lo sabe todo. Y esa energía yo muchas veces la capto simplemente con 3 palabras con la persona, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, a través de nuestros chakras, estamos recibiendo, estamos procesando, pero estamos transmitiendo también la energía a través de nuestros chakras. Muy bien, entonces, los chakras, ¿de dónde reciben la energía? La reciben de ti principalmente. Luego, obviamente, la reciben de tu entorno. Pero ¿qué sucede de tu entorno? Que si tú, la energía que tú tienes, vibracionalmente estás bien,
esos chakras van a crear un escudo energético. Por lo tanto, aunque eventualmente te coincidas con otra persona con una energía de vibración muy baja y que esté desprendiendo una energía de vibración muy baja, vas a tener una protección energética. ¿Por qué? Porque tú estás bien, porque tus chakras están bien. Ahora, si tú no estás bien e interactúas con alguien que tiene una energía densa, sí te va a afectar esa energía. Por lo tanto, aquí también os estoy dando una información muy importante de la gente constantemente, ¿cómo me puedo proteger de esto? ¿Cómo me puedo proteger de lo otro? La mayor protección que hay es que tú vibres alto. Si tú estás vibrando bajo, ya te puedes proteger de lo que quieras, que tu baja vibración va a conectar con la baja vibración del otro. En cambio, si tú estás vibrando alto, la baja vibración del otro que eventualmente te encuentres no te va a afectar, ¿sí? Por eso muchas veces hay personas que dicen, bueno, cuando empiezan a transmitir y cuando empiezan a dar reiki a otras personas, pero Javier Ma, yo cuando le doy reiki a otro no me voy a llevar nada del otro. No te vas a llevar nada del otro si tú te estás trabajando bien. O sea, si tú te estás trabajando bien energéticamente, vibraciones superiores siempre van a poder a vibraciones inferiores. Quiero tener un conocimiento teórico y práctico, Mónica, Juan, y quiero el conocimiento, por supuesto, María José, te sigo, te sigo. Genial. Venga, estamos viendo en la parte de qué son los chakras, ¿vale? Luego, hemos visto ahora que los chakras tienen la capacidad de recibir, de procesar y de transmitir energía. Cada chakra está asociado a aspectos específicos de nuestra conciencia, emociones, salud física y bienestar espiritual. Es decir, que cada uno de los chakras tiene que ver con una serie de cosas de nuestra vida, somos seres holísticos, o de nuestra conciencia, de nuestras emociones, de nuestra salud física y bienestar. Por eso, luego en el cuerpo físico más concretamente, que esto hablaremos en el próximo episodio, cada chakra tiene relación con una glándula. Es decir, tenemos las glándulas del cuerpo que son determinantes para nuestra salud física, que cada chakra, como por arte de magia, ¿no? No es por arte de magia, es inteligencia infinita de la creación. Cada chakra está muy cerquita de una glándula. ¡Oh! ¿Cómo puede ser eso? Bueno, por la inteligencia infinita de la creación y que somos seres creados desde una conciencia muy alta. No estamos creados por casualidad, sino estamos creados desde un nivel de conciencia. Y entonces, como cada chakra tiene que ver con aspectos físicos, con aspectos emocionales, con aspectos de bienestar espiritual también, la base de los posibles problemas físicos, mentales, emocionales y espirituales están en los chakras. ¿Sí? Esto, luego vamos a hablar un poco de cómo se ha sabido de los chakras y todo, ¿no? Pero cuando se han hecho estudios de los campos áuricos, hoy en día ya hay máquinas que tienen la capacidad de ver el aura, pero hace 200 años no, ¿sí? Hace 200 años no había máquinas que pudieran leer el aura, hoy en día sí. ¿Cómo se leía el aura? Pues a través de la visión extrasensorial, es decir, hay personas que han desarrollado, o bien lo tienen de manera innata o lo han desarrollado posteriormente, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad innata de poder ver el aura. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad innata. Lo que pasa es que hay personas que la tienen muy activa de nacimiento y hay personas que las han desarrollado después y hay personas que no las han desarrollado nunca. A mí, por ejemplo, no me ha interesado ver el aura. ¿Sí? No me ha interesado. ¿Por qué? Porque para mí hay otras cosas mucho más interesantes que ver el aura. Que es trabajarte bien interiormente. Mirad, esto os voy a compartir una cosa. Estaba un día con un maestro de la India y hace unos 10 o 12 años. Estábamos en una clase de yoga. Y uno de los alumnos le preguntó al maestro, le preguntó al maestro, ¿tú ves el aura? ¿Tienes la capacidad de ver el aura para ver la energía de la gente? Y me encantó la respuesta del maestro porque es muy práctica y va muy con la línea de enseñanza que yo tengo. Y le dijo, ¿pero para qué, para qué quieres ver el aura? Dice, no, pues para ver la energía de la gente. Y dice, pero si puedo ver tu cara, no me hace falta ver tu aura.
Y me encantó esa respuesta porque realmente es así. Yo te he dicho antes de que yo hablo, no hace falta ni que vea la cara. Hablo con una persona 2 minutos y ya estoy viendo su energía. No me hace falta ver el aura para ver la energía de la persona, ¿sí? Lo que pasa que ciertamente en Occidente pues nos gusta mucho lo que yo le llamo la espiritualidad de los fuegos artificiales, donde nos perdemos muchas veces en el colorido y no profundizamos de verdad. Y la gente está muy interesada en, ay, ¿cómo se puede ver el aura? O, ay, yo veo el aura, o aquel ve el aura, qué grande. Y no están preocupados o ocupados en arreglar su vida. ¿Sí? Entonces, pero en relación a esto, para no irme del tema, antiguamente, hace 200 años, para tener ese conocimiento de los cuerpos sutiles sí que era necesario, pues habían personas, como no habían máquinas, para poder estudiar de manera más profunda todo el tema de los chakras. ¿Sí? Muy bien. Entonces, venga, vamos ahora a ver un poquito de agua y vamos al origen. El origen de los chakras viene de la antigua India y de las enseñanzas principalmente yógicas y tántricas, es decir, del yoga y del tantra. El tantra no es tal como lo conocemos aquí en Occidente. Aquí se asocia únicamente el tantra con la sexualidad. Y si dentro de las enseñanzas tántricas no se negaba la parte del trabajo energético con el trabajo de la energía sexual. Lo que pasa que por eso, mira, generalmente en la India han habido dos tipos de líneas espirituales en relación, estamos hablando de los chakras, en relación a lo del tema de los chakras, que ha sido el yoga y el tantra yoga. O sea, el yoga tradicional y el tantra yoga. Entonces, el yoga tradicional, que no es únicamente lo que conocemos aquí como hatha yoga o como las posturas, sino es una filosofía muy profunda, es una tecnología espiritual. El yoga generalmente había sido de tradición de renuncia, ¿sí? De tradición de renuncia incluso a comer menos, a ayunar de manera fuerte, incluso de renuncia a la sexualidad, ¿sí? Dentro del yoga había muchos maestros que decían, yo renuncio a la sexualidad. ¿Por qué renuncio a la sexualidad? Porque esa energía sexual es una energía muy poderosa y en vez de desperdiciarla en el sexo, lo que hago es que la enfoco en iluminarme, ¿sí? Entonces renunciaban a la sexualidad, que es lo que generalmente conocemos como los swamis, ¿no? Los swamis han tenido tendencia a tener renuncia. Ahora bien, hay otra línea también muy antigua que es la tántrica, que la tántrica no es que se estuvieran teniendo relaciones sexuales, sino que decían, oye, yo me puedo iluminar sin renunciar a la sexualidad. Y es más, voy a utilizar la sexualidad desde un punto de vista consciente para que esa energía sexual que es tan poderosa, en lugar de tenerla reprimida, utilizarla para la iluminación. ¿Sí? Esas han habido las dos líneas principales que han habido, la línea yógica y la línea tántrica. Lo que pasa que aquí en Occidente tendemos siempre a superficializar todo y como dentro de la línea tántrica no negaban la sexualidad, aquí hemos agarrado el tantra como sexualidad, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Me seguís? Decirme si queda claro lo del yoga y lo del tantra. Porque cuando yo hablo de tantra no estoy hablando de sexualidad, estoy hablando de enseñanzas tántricas, que son enseñanzas profundas, espirituales, pero que en muchas líneas tántricas no renunciaban a la espiritualidad, en algunas sí, pero en otras no. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes empezaron a hablar de los chakras? Empezaron a hablar las líneas yógicas y las líneas tántricas. Las primeras referencias que tenemos son de ya más de 3.000 años antes de... O sea, hace más de 3.000 años, no 3.000 años antes de Jesús, sino hace más de 3.000 años. Ahí se pierde en el tiempo. Es obvio que es muy difícil saber si la primera vez que se habló, hay quien dice, no, la primera vez que se habló de chakras fue Shiva, que bajó y canalizó la enseñanza. Bueno, yo, como te digo, esas son cosas que como no es muy difícil contrastarlas, yo prefiero no hablar de ellas.
pero se sabe que hace más de 3.000 años. Pueden ser 4.000 años, 5.000 años, 6.000 años. Esas fueron las primeras referencias. Ahora, si lo aterrizamos a cuándo, sí está muy claro, Jordi, sí se entiende, Juani, perfecto. Yolanda, sí se entiende, muy bien. Entonces, las primeras referencias que tenemos a nivel de textos escritos, porque de los chakras se estuvo hablando muchísimo tiempo de maestro a alumno sin que hubiera una transmisión escrita. De hecho, la gran mayoría del tiempo es así. ¿Cuándo se sitúan los primeros escritos que se hablan de los chakras? Fue en el siglo XVI, ¿sí? Aquí todavía no estamos en Occidente. Luego os diré en Occidente cuando se empezó a hablar de los chakras y quién empezó a introducir todas las enseñanzas de los chakras en Occidente. Entonces, el primer texto que se conoce se llama Shat Chakra Nirupana. Te lo voy a escribir ahí. A ver, obviamente no tienes que saber el nombre, pero ya que lo digo, siempre va a haber quien luego va a preguntar cómo se escribe, pues ya lo tenemos ahí. Shat Chakra Nirupana. Tiene como una especie de guiones, pero que nosotros ni en ese teclado lo tenemos, ¿no? Pero para que nos entendamos, sería esto. Lo que pasa que tiene una serie de guiones que en el teclado occidental ni lo podemos utilizar. Entonces, ese fue en el siglo XVI de un yogi que se llamaba Purnananda Yati. Purnananda. Casi todos los yogis se llaman Anda de final, muchos Anda. Luego te voy a explicar también por qué es Anda. Entonces, ese es el primer texto que se conoce sobre chakras. Luego hay un segundo texto ya en el siglo XVII que se llama Padaka Pankaka. Te lo escribo ahí. Padaka Pankaka. Que era de otro Swami. Este era de un Swami que se llamaba Swami Sivananda. En el siglo XVII. Hay personas que dicen, es que Swami Sivananda era del siglo XIX. Vamos a ver, Sivanandas hay muchos Swamis. Si yo digo un Swami Sivananda del siglo XVII, es que es del siglo XVII, ¿vale? Porque vais a escuchar muchos Swami Sivananda. Hay muchos que se ponen el mismo nombre. En estos escritos no se hablan de los 7 chakras. Por ejemplo, en el primero, Purnananda Yati, no habla del chakra corona. Y el Swami Sivananda se centra principalmente en los chakras inferiores. Muy bien, venga, seguimos. ¿Cuándo llega Occidente? Dime si tienes curiosidad de cuándo llega y cómo llega Occidente. Cómo llega a Occidente los chakras. Bebo un poquito de agua. Muy bien, pues a Occidente, ya sabemos que es de la India y que en Occidente hemos traído toda la enseñanza de los chakras, empieza a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿vale? Y ya empiezan a haber escritos. Ahora os digo, principalmente fueron teósofos, ahora vas a ver que una fue la Madame Blavatsky, y orientalistas, que los tradujeron. Principalmente lo que hacían eran traducir esos escritos. Por ejemplo, hubo un erudito británico, John Wodrafe, que tenía el apodo de Arthur Avalon, que tradujo uno de estos escritos que os he comentado antes. Luego, por ejemplo, Madame Blavatsky fue la fundadora de la Sociedad Teosófica y hablaba ya de los chakras. Posiblemente de Madame Blavatsky habrás escuchado. Entonces, ella, hay escritos, hay algunos libros todavía de ella, creó una sociedad teosófica que estudiaba un poco todo lo que es la espiritualidad, pero no desde un punto de vista católico-cristiano como había sido acostumbrado. Aquí tenemos que tener en cuenta que en Occidente, durante prácticamente mil y pico de años, la espiritualidad ha estado monopolizada no solamente por el cristianismo, sino por la Iglesia Católica principalmente. Entonces, a finales del siglo XIX, hubo una serie de personas que empezaron a decir, bueno, quizás hay algo mal de lo que se nos han explicado, o quizás hay diferentes maneras de ver el mundo, ¿no? Y empezaron a estudiar sobre ello. Uno fue la Elena, que se llamaba Elena Blavatsky,
que fue la que fundó la Sociedad Teosófica, donde se dedicaban a estudiar todo esto. Y luego hubieron una serie de clarividentes que empezaron a ver también el tema de los auras y a hablar sobre todo de los auras, ¿vale? Y luego también hubo, es decir, estas personas se cree que viajaron incluso a la India o tenían contactos con la India, aparte de la traducción de los escritos. Y luego hubo una serie de maestros hindús, que a mí esto que os voy a decir ahora me fascina, de estos maestros hindús, que te voy a recomendar también si quieres leer algún libro de ellos, que es interesante que lo leas, que fueron los que viajaron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX a Estados Unidos. Imaginaros en aquel entonces viajar de la India a Estados Unidos. O sea, eran viajes, nosotros conocemos a algunos de los maestros que efectivamente llegaron a Estados Unidos, principalmente llegaron a Estados Unidos, y luego a través de Estados Unidos al resto del mundo. Pero imagínate en el 1890 y pico, como el Swami Vivekananda, uno de los maestros hindúes se llama Swami Vivekananda, se llamaba Swami Vivekananda. Este hombre tiene libros interesantes que los escribió él, Vivekananda. Bueno, los escribió, o sea, era a través de charlas. Hay charlas que se tradujeron y se escribieron, Vivekananda. Os voy a explicar una anécdota de Swami Vivekananda. Swami Vivekananda era una persona que vivía en la India y se empezó a interesar por la espiritualidad, pero tenía una mente muy racional. Muy racional. Tenía una mente muy analítica y su maestro era todo lo contrario. Espera, que estoy, porque no lo recuerdo, Swami... Estoy buscando el nombre del maestro del Swami Vivekananda, porque se me ha ido ahora. Y aprovecho para buscarlo. Obviamente todos estos nombres uno no tiene, y era un maestro que lo tenía muy en la cabeza, pero se me fue la... Ah, sí, Ramakrishna, ¿vale? Obviamente con todos estos nombres hay veces que las cosas se olvidan. El maestro Swami Vivekananda tenía un maestro que se llamaba Ramakrishna. Y Swami Vivekananda era una persona muy inquieta, muy interesada por la espiritualidad, pero era una persona que era muy racional y era muy escéptico, ¿sí? Entonces su maestro, Ramakrishna, era todo lo contrario. Era un maestro donde no era intelectualmente, no era muy potente, pero sí era una persona devocionalmente muy conectada con el corazón. Entonces Vivekananda estaba un día, esto lo explica él en su libro, o sea, una anécdota que explica Swami Vivekananda. Vivekananda estaba con otro discípulo en una habitación y en otra habitación estaba el maestro Ramakrishna. Entonces Vivekananda empezó a bromear sobre el tema de la iluminación. Sí, porque dicen que esto de la iluminación te conecta con Dios y esto me parece que hacen mucho montaje porque no sé qué. O sea, estaba hablando de manera escéptica sobre el estado que ellos llaman samadhi también. Se llama estado de samadhi, que sería una iluminación total. Sería un momento de conexión con la divinidad, donde todo tu ser se funde con Dios, con el universo, donde no está tu mente, no está tu cuerpo, ¿sí? Sería un estado de fusión con el universo. Entonces él estaba desde una conversación escéptica hablando con otro discípulo, y Ramakrishna quería que Vivekananda fuera a Estados Unidos porque Vivekananda tenía una capacidad de comunicación muy buena, tenía la capacidad de explicar conceptos complicados de una manera bien. Y Ramakrishna dijo, yo no puedo ir a Estados Unidos. Él sabía que no podía ir a Estados Unidos porque lo iban a tachar como un loco, porque era alguien muy devoto, donde tenía apariciones, de otras dimensiones. O sea, era una persona que decía, en Estados Unidos me van a tratar como loco, pero Vivekananda puede ser mi discípulo que vaya a Estados Unidos, pero para que sea mi discípulo que vaya a Estados Unidos, tiene que creer mucho más en esto,
porque con este escepticismo no le va a transmitir a nadie esto. Entonces, escuchando esa conversación, Ramakrishna fue a la habitación donde estaban Vivekananda con otro discípulo y le tocó a Vivekananda y le pasó una transmisión energética que a Vivekananda se le pusieron los pelos de punta y luego lo relataba como un samadhi, como esa fusión de tu cuerpo, tu mente con el universo, un estado de paz y de dicha incomparable con nada y donde dices wow. Entonces ahí fue cuando él empezó a creer de verdad y a ser menos escéptico, y al poco tiempo Ramakrishna le propuso a Vivekananda que fuera a Estados Unidos a compartir las enseñanzas de los Vedas o las enseñanzas yógicas, ¿sí? Y esto fue a finales del siglo XIX, en el 1800 y pico, cerca del 1900. De manera muy inteligente, porque él sí que era él fue una persona que empezó a dar conferencias en Estados Unidos y rápidamente tenía un magnetismo muy importante y rápidamente empezó a atraer a gente muy poderosa también. Empezó a atraer a empresarios, empezó a atraer políticos, gente de la alta sociedad que se sentía muy interesado por ese mensaje que venía de la India y que les hacía vibrar. Muy bien, bebo un poquito de agua. Bueno, vamos a seguir, todavía nos queda hoy. Es que me animo de hablar de este tema y te doy más detalles de los que tenía previstos, pero bueno, ahí están. Luego hubieron otros maestros como el Swami Yogananda, que este fue posterior a Vivekananda, digamos el primero que creó un impacto. Esto no quiere decir que fuera el único, pero el primero que creó un impacto fuerte fue Vivekananda, Swami Vivekananda. Y te decía que a mí me fascina esto porque nosotros conocemos a los que llegaron y crearon un impacto. Pero hay otros muchos que llegaron y no crearon ningún impacto y tuvieron que vivir de cualquier manera en Estados Unidos. Y hay otros muchos que perecieron en el camino. Y esto me fascina porque eran gente que tenían ganas de llevar ese mensaje al mundo porque sabían que les iban a ayudar y estaban dispuestos a sacrificar su vida. Eso es vocación de servicio. Cuando alguien está dispuesto a sacrificar toda su vida por transmitir algo que sabe que está ayudando a la gente, incluso aun cuando lo tachen de loco, porque habría gente que la tacharían de loco. ¿Vale? Así que luego tenemos otro Swami que fue posterior, Yogananda, que Swami Yogananda escribió también libros, principalmente el más conocido se llama Autobiografía de un Yogi. Y luego Swami Ramdas también tuvo un impacto sobre todo a través del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es mucho el yoga de la devoción, del corazón. Hay diferentes estilos, o sea, diferentes caminos de conocimiento del yoga. Y aquí no estamos hablando si de Hatha Yoga o Kundalini Yoga. Esa sería una manera de ejercitar el yoga. Pero estamos hablando de los caminos del yoga. Dentro del yoga, y os estoy hablando de esto porque tiene una relación directa con los chakras. Ellos fueron los que estuvieron hablando de los chakras. Hay el yoga, digamos, del corazón, donde es para personas más devotas, que sería el Bhakti, que es este Swami Ramdas que os he dicho. Y luego, por ejemplo, Vivekananda era muy mental, por lo tanto, él transmitía las enseñanzas del yoga desde el conocimiento, que se llama Jnana Yoga. Jnana Yoga sería el yoga del conocimiento. Por eso vibró mucho con incluso intelectuales o gente que si les hablabas de algo y le hablabas de algo desde la rigurosidad, entraban ahí, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar por cerrado el día de hoy, ¿vale? En lo siguiente, la semana que viene os voy a hablar de los diferentes cuerpos sutiles. Vamos a empezar a hablar de cada uno de los chakras también y también haremos alguna práctica. Lo que pasa que lo quiero porque como vamos a hacer, perdón, 3 episodios, luego de los 3 episodios en un futuro uniré también los 3. Porque hay personas que siempre me habéis pedido, pero es que de esto que son 3 capítulos, no los puedes unir en uno porque me encantaría. Entonces, vale, lo que estoy haciendo es cuando hay diferentes, los estoy uniendo en uno también. Lo que pasa que no puede ser muy largo porque luego tenemos problemas técnicos. El otro día, por ejemplo, nos pasó que intentamos subir unido en 3 para hacer uno que tenía sobre los signos del zodiaco y sobre esos signos con las capacidades, que lo vamos a subir este jueves, vamos a intentar subirlo este jueves otra vez en YouTube.
sobre las capacidades de curación de los signos y tal, lo subimos en un podcast de cerca de 3 horas. ¿Y qué sucedió? Que la primera hora y media se escuchaba, o la primera hora se escuchaba, pero luego no. Y yo no sé esto si es problema de cuando nosotros lo juntamos o que la red social, al verlo tan largo, no están acostumbrados, o que nos puso un tope de audio, ¿no? Lo vamos a intentar otra vez. Pero por eso no quiero que se alargue mucho más de 1 hora, porque si luego juntamos los tres, que no se alargue a más de 2 horas o 2 horas y pico. Bueno, y si todavía no te estás formando conmigo, termina el abono flexible en 8 meses, termina esta semana, ¿vale? Vamos a empezar el 1 de octubre. Si quieres aprovechar el abono flexible, termina esta semana. Y el 1 de octubre, como mucho, vamos a aceptar las últimas inscripciones, pero después del día 21 ya no va a estar el abono flexible de 8. Ahí en el primer comentario fijado, si quieres aprender Reiki de manera profunda para una transformación interior y para también poder compartirlo con otras personas, incluso si sientes que quieres dedicarte a esto y tienes como vocación de servicio ayudar a los otros, vas a tener una herramienta también para poder hacerlo. Ahí en el primer comentario fijado puedes mirar, o en la web de Javier Ma. Y bueno, me voy a ir despidiendo de los que estáis ahí en vivo. Muchas gracias, Jordi, a ti también por estar ahí. Juani, súper interesante. Gracias, Ana. Gracias, Yolanda Olet, Emma, María José, Carmen Popescu, Mónica Leticia, María de los Ángeles. Bueno, muchísimas gracias. Dejadme los comentarios ahí todos, que sabéis que me quedo siempre un rato a leeros y a interactuar con vosotros. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.